es triste decirlo, pero no importaba cuánto Dios hacía por su pueblo en el desierto, ni cuánto les enseñaba. Siempre tenían el corazón en Egipto. Era un pueblo interesante, pueblo de Dios, era pueblo de Dios. Caminaban hacia la tierra prometida, pero se sentían fascinados por los ídolos que encontraban en el camino. Podrían haber sido un pueblo espiritual, porque el propio Dios estaba con ellos y les hablaba a través de Moisés, pero ellos no querían oír. La primera rebelión surgió con Corán, un levita de la familia de Coat. Debe haber sido un líder prominente para haber conseguido el apoyo de 250 varones de renombre, dice la Biblia, de otras tribus. Ahora, el hecho de que el texto presenta su genealogía es otra prueba de que era una persona importante. Números 27:3 da a entender que había miembros de otras tribus involucradas en la rebelión. De modo que se trataba de una conspiración de proporciones nacionales, abarcaba todo el pueblo. Los coatitas cargaban los muebles del tabernáculo cuando Israel marchaba de un lado para otro. Y levantaban su campamento al sur del tabernáculo, vecinos de las tribus de Gad, Simeón y Rubén. Tal vez por eso se explique cómo Corán consiguió el apoyo de Datán, Abirán y On, 3 rubenitas. Ahora, tú y yo tenemos que entender algo que ya dije en una lección pasada. En toda rebelión hay un motivo declarado y otro motivo oculto. El motivo oculto no se dice, pero es lo que realmente mueve a las personas a la rebelión. El motivo declarado es simplemente un pretexto. Eso sucede también en los movimientos disidentes de nuestros días. Mucha gente que crea problemas doctrinales usa la doctrina como pretexto. Ese es el motivo declarado. En el fondo, tienen en el corazón el motivo oculto, que es la amargura, la crítica, el descontentamiento, pero ellos no muestran eso. La queja declarada en el caso de Datán y los rebeldes era que Moisés estaba monopolizando el liderazgo. Ellos querían un liderazgo compartido, o sea, querían democracia. A final de cuentas, el Señor habitaba en todo el campamento y todo el pueblo era un reino de sacerdotes. Por tanto, ¿quiénes eran Moisés y Aarón para pensar que eran los más importantes, o por lo menos más importantes que los otros? Ese era el pretexto, el motivo declarado, pero el motivo oculto era que Corán quería que los levitas también participasen del sacerdocio. Él no se contentaba con ayudar a los sacerdotes, quería ser sacerdote también. ¿Sabes, querido? Sea en Israel o en una sociedad moderna, ningún pueblo ni comunidad puede funcionar sin subordinación. Alguien tiene que estar en el comando, y no todos pueden dirigir al mismo tiempo. Los padres tienen autoridad en el hogar, los profesores en la escuela, el presidente en la nación, el pastor en la iglesia, en fin. Ahora, cuando ese orden se desestructura, todo se viene abajo. En el caso de Israel, Dios había colocado a Moisés para ser el líder y a Aarón para ser el sumo sacerdote. Oponerse a eso era oponerse al propio Dios, pero Coré, Datán y Abirán no consideraron eso
y crearon una situación crítica en el campamento. El deseo egoísta de grandeza y de autoridad es un tema común en la Biblia, sea Coré rebelándose contra Moisés, o Absalón desafiando a su padre, o Adonías usurpando el trono, los discípulos discutiendo sobre cuál de ellos debería ser el primero, Diótrefes creándole problemas a Juan, en fin. Sin embargo, el lugar más importante para ti y para mí es el lugar que Dios permite que ocupemos, aunque desde el punto de vista humano nos parezca que está equivocado. Lo más importante es ocupar nuestro lugar y hacer nuestro trabajo dentro del cuerpo de la iglesia con toda fidelidad. La segunda parte de la lección nos lleva a considerar la actitud de Moisés delante de la rebeldía de los conspiradores. El texto dice que él se postró sobre su rostro delante del Señor. En otras palabras, oró. ¿Qué otra cosa pueden hacer los líderes consagrados en los tiempos de crisis, a no ser orar y derramar el alma a Dios? Dios lo había ayudado en tantas otras ocasiones a lo largo del desierto, y no sería ahora que lo iba a abandonar. O querido, nada tenemos que temer con relación al futuro, a menos que nos olvidemos la manera maravillosa como Dios nos condujo en el pasado. Es lo que dice el Espíritu de Profecía. Bueno, después de orar, Moisés propuso una prueba simple. Si Coré y sus hombres tenían razón y eran de hecho sacerdotes aprobados por Dios, entonces que llevasen sus incenciarios al tabernáculo y que el Señor los aceptase. Sin duda, los rebeldes se acordaron que Nadab y Abiú fueron destruidos por llevar fuego extraño al altar. Entonces, no se presentaron. A estas alturas, debemos decir que el texto no vuelve a mencionar a On entre los rebeldes, tal vez porque se arrepintió al comprender la insensatez de su conducta. Sabes, querido, nunca es tarde para volver atrás cuando te das cuenta que te estás yendo por caminos equivocados. Jamás pierdes por reconocer tu error y pedir perdón. Recuérdate de eso. La arrogancia de los rebeldes llegó al clímax porque no solo se recusaron a obedecer a sus líderes, sino que los acusaron de ser los culpables de lo que había sucedido en Cades Barnea. Además llamaron a Egipto de tierra que mana leche y miel, y acusaron a Moisés de declararse príncipe e imponerse delante del pueblo. Se puede ver que el corazón de estos hombres estaba lleno de envidia y de sed de poder. Bueno, a la mañana siguiente, porque siempre hay un día siguiente y muchos se olvidan de eso. A la mañana siguiente, ahí estaban Coré con sus 250 rebeldes con los incenciarios en las manos. Se habían olvidado de lo que les sucedió a Nadab y Abiú. Es así, el pecado nos hace olvidar las lecciones del pasado. Bueno, ahí estaban ellos delante del tabernáculo, al lado de Moisés y Aarón. Datán y Abirán estaban con sus familias en la puerta de sus carpas, al lado sur del tabernáculo. Un silencio aterrador cubría el campamento. Entonces la gloria del Señor apareció y se escuchó su voz. Había llegado la hora del juicio de Dios, del veredicto divino. Moisés y Aarón se postraron y Moisés una vez más intercedió por su pueblo. No hay juicio sin intercesión. Jesús es nuestro abogado hoy. En aquella ocasión era Moisés simbolizando a Jesús. Después se oyó la voz de Dios pidiendo que todos se retirasen de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Oh querido, nunca viene la destrucción sin un llamado previo para salir del error. Entonces vino un terremoto. La tierra se abrió y tragó a las familias de los 3 rebeldes. El fuego del Señor cayó del cielo y consumió a los 250 sacerdotes falsos. Se había hecho la justicia divina. Dios había dejado claro que nadie debería de respetar a las autoridades que Él colocó para dirigir a su iglesia. Pero la enseñanza vino de manera dramática y triste. ¡Qué pena!
La tercera parte de la lección nos lleva a hablar sobre los memoriales que Dios estableció para recordar a su pueblo las historias del pasado. En la Biblia hay muchos memoriales. Un memorial es algo que te recuerda algo. Por ejemplo, el arco iris te recuerda el diluvio y la promesa de que nunca más Dios destruirá este mundo con agua. Cuando Israel entró finalmente a la tierra prometida, Dios les ordenó recoger piedras del río para hacer un monumento y recordar la manera prodigiosa como Él los había hecho cruzar el Jordán. Ahora, después de este incidente triste de rebelión, donde murió Coré, Datán y Abirán, Dios le pidió a Eleazar, hijo de Aarón, que juntase los incensarios que los rebeldes habían usado y con ellos que se fabricasen láminas para que fuesen colocadas en el altar del holocausto. Esas láminas serían un recuerdo, un memorial permanente de que cosa horrible es caer en las manos del Dios vivo. Hablemos ahora de la otra rebelión. La muerte de más de 250 personas debería haberlos hecho ver a esos hombres y mujeres que la actitud rebelde de Coré, Datán y Abirán estaba equivocada. ¿Qué otra prueba querían si habían visto la muerte terrible de tanta gente? Pero el corazón humano es rebelde por naturaleza. El movimiento que había comenzado con unas pocas centenas de rebeldes se había transformado en una insurrección nacional. Mira la rapidez con la que el pecado avanza. El pueblo enardecido se levantó contra Moisés y Aarón y los acusaron de ser los culpables por lo que les había sucedido a los rebeldes. Entonces Dios envió una plaga y los rebeldes empezaron a morir. La paga del pecado siempre es la muerte. Y todos nosotros estamos condenados a la muerte, pero gracias a Dios, la persona maravillosa de Jesús aparece intercediendo por nosotros. Y fue eso lo que sucedió en aquella ocasión. Moisés, símbolo de Jesús, se arrodilló y empezó a interceder a favor del pueblo, mientras Aarón encendió el fuego del incensario y se colocó entre los muertos y los vivos. En ese momento, Dios oyó la oración de Moisés y la mortandad paró. Cuando contaron los cuerpos, había 14.700 cadáveres. Ahora, querido, yo te pregunto, ¿qué hay en el corazón humano que no logra entender las cosas espirituales? ¿Por qué somos tan duros y no aprendemos las lecciones que la historia nos enseña? Hoy podemos ver con tristeza que gente aparentemente sincera es engañada y se va con líderes rebeldes. Claro que esos líderes jamás van a reconocer que están equivocados. Ellos siempre van a decir que es la iglesia la que está equivocada, pero ¿por qué hay gente que les cree? Que Dios ilumine el entendimiento y abra los ojos de las personas que sin darse cuenta están siguiendo a líderes falsos. La lección de esta semana termina estudiando el capítulo 17 de Números, donde se presenta otro memorial que Dios colocó para Israel. Dios probaría definitivamente que Él había escogido a Aarón y a sus hijos para que fuesen los únicos sacerdotes de su pueblo. La prueba sería la siguiente: cada tribu traería una vara y junto con la vara de Aarón serían colocados en el lugar santísimo. A la mañana siguiente irían a ver y la vara que hubiese florecido sería la vara de la persona a quien Dios reconocía como sacerdote. Bueno, así lo hicieron y a la mañana siguiente la única vara que tenía hojas, flores y frutos era la vara de Aarón. Y a partir de allí nadie más debería dudar de que Aarón no era el sacerdote por voluntad propia o por voluntad de Moisés, sino por la voluntad de Dios. Es interesante ver que Dios le dio recordativos a Israel para que conociesen su voluntad y la obedeciesen. Las franjas en sus vestidos, las láminas de bronce y la vara de Aarón. Hoy nosotros también tenemos instrumentos que nos recuerdan el camino de la salvación y la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Biblia, la Santa Cena, el bautismo, en fin. No estamos sin luz.
Dios no solo nos presenta desafíos, sino que nos orienta para llegar a nuestro destino. Oh querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Pero eres como una oveja y hay lobo. Los voraces tratando de destruirte, de hacer que no llegues a tu destino. Mira, Coré, Datán y Abirán, cuando se levantaron, tal vez en el fondo del corazón pensasen que estaban reclamando algo correcto. Pero ¿cuál fue el fin? Se destruyeron, y no solo se destruyeron, sino que llevaron con ellos 14.700 que después se levantaron como consecuencia del levantamiento de ellos. ¿Y para qué? Hoy día, tanta gente, desde que yo te conozco por niño, ya se levantaron tantos movimientos rebeldes en la iglesia. ¿Dónde están esos movimientos? Y los que los siguieron, ¿dónde están? Están fuera de la iglesia. Se olvidaron de Jesús.